Ok. Iniciamos entonces, ¿no? Comentaba yo que en este caso el tiro parabólico es una condición de movimiento con características de una trayectoria curvilínea que define una geometría parabólica. Esa geometría parabólica es importante que ustedes la revisen dentro de su geometría. Tiene como característica que es simétrica cuando se corta con un eje orientado horizontalmente, ¿verdad? Para esto tendríamos entonces en nuestra gráfica, ¿sí?, apoyados en un sistema o un marco referencial de apoyo gráfico bidimensional, que es plano, el trazo en este momento de una trayectoria lo más pegado a una parábola, ¿sí? En donde, si nosotros nos remitimos a nuestros conceptos básicos, que era el de velocidad, descrita con una ecuación que tenía una estructura diferencial, hacíamos énfasis o referencia de que esta ecuación, al ser una derivada, la interpretación gráfica de una derivada es que nos genera un vector tangente a la función a la cual estamos aplicando esa derivada, que esta sería en este caso de la posición. Y la secuencia de esa posición nos describe precisamente la trayectoria parabólica. Es la posición en su secuencia asociada con el tiempo, la trayectoria, por tanto, la velocidad correspondería a un vector tangente en cada punto en donde yo lo desee evaluar. ¿Okay? Este vector, si nosotros hiciéramos el análisis de esa velocidad, observen ustedes cómo con cada instante ese vector cambia su orientación y eso generaría una solución que sería compleja. Para evitar ese análisis complejo del comportamiento del vector con cambios instantáneos, lo que hacemos es trabajarlo a través de proyecciones y esas proyecciones se toma como referencia asociados a los ejes, una proyección en orientación horizontal y la proyección en orientación vertical. En este caso estamos hablando de la dirección, están orientados horizontalmente, están orientados verticalmente. Cada uno de estos términos, los vectores, no sé si alcanzan a apreciar el color. El vector velocidad es el que tengo haciendo tangencia en la trayectoria y su proyección hacia el eje horizontal y su proyección marcada hacia el eje vertical. Podemos identificar que en el momento en el que empiezo a hacer la evolución sobre la trayectoria, la componente horizontal lleva una tendencia a que siempre va a mantener un rango de magnitud igual, tendiente a ser constante, ¿sí? Si esta componente de la velocidad proyectada horizontalmente fuera constante, es decir, asumimos que la velocidad orientada sobre el eje en X, que es el horizontal, se asume con tendencia a ser constante, por definición, la aceleración tendría que ser cero, porque mencionábamos, la aceleración corresponde al cambio o variación de la velocidad. Si no existe cambio, ya que esta es constante, la aceleración en la proyección horizontal de estos términos puede ser asumida como cero, y en consecuencia yo podría estar trabajando con la estructura de las ecuaciones para el movimiento con aceleración constante, eliminando todos los términos asociados con la aceleración
Y vamos a ver entonces cómo se transforma este conjunto de tres ecuaciones en las ecuaciones de la proyección horizontal del tiro parabólico. Para el caso, eso lo revisamos en un momento. Esta es la primera concepción que hay que referenciar. Para el caso de la proyección vertical, los vectores que tengo orientados verticalmente, ¿qué es lo que podemos observar? En ese sentido, esta componente de velocidad al inicio, comparada con la siguiente, va a presentar una ligera disminución según el rango de diferencia que tenga sobre la trayectoria, pero gradualmente va a ir haciéndose cada vez más pequeña hasta llegar al punto en donde, cuando alcanzo la altura máxima, estaré en el punto en donde la curva, ¿sí?, la tangencia del vector velocidad será totalmente horizontal, lo que quiere decir que en este punto no tengo componente vertical, es decir, mi velocidad se hizo cero. Recuerden, si la derivada de una función se iguala a cero, ¿qué es lo que nos va a registrar? En el concepto matemático, una derivada igualada con cero nos va a dar un máximo o nos va a dar un mínimo. En este caso estamos trabajando sobre un máximo, ¿sí? ¿Qué condición tengo? Que la velocidad cuando h es máxima, es decir, en el comportamiento de la trayectoria, registro la posición máxima en la proyección vertical. Mi condición es que la velocidad deberá de ser cero. Y esto da por consecuencia entonces que este tramo de la trayectoria ascendente presentó una disminución gradual de la velocidad. Si estoy hablando de una disminución de la velocidad, esto me representa una desaceleración. ¿Quién está ocasionando ese comportamiento desacelerado del cuerpo? Pues tendría que ser el efecto gravitacional. Recuerden que el efecto gravitacional se manifiesta sobre todos los cuerpos, ¿sí? Y es la fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos que tienen una masa definida, ¿sí? Y si lo viéramos en el enfoque cinético, es ahí donde se refleja el peso, ¿sí? Consecuencia entonces de la gravedad, que para nosotros, como característica del movimiento, y de acuerdo con los sistemas que estemos trabajando, esta podrá tener un valor de 9.81 metros segundos cuadrados, o bien 32.185 pie segundo cuadrado, ¿sí? Es precisamente el efecto gravitacional el que en la fase ascendente genera una desaceleración, porque es un efecto opuesto al sentido del desplazamiento. Teniendo entonces que el primer tramo es un movimiento ascendente con una condición desacelerada, es decir, una pérdida gradual de la velocidad. ¿Qué sucede cuando superamos ya este punto de altura máxima? Ahora empiezo a caer, a bajar, teniendo entonces un movimiento descendente ¿sí? Un movimiento descendente, pero ahora la gravedad actúa ya a favor del movimiento. ¿Qué es lo que podemos observar? Pasamos de un punto instantáneo, este sería un punto específico, solamente existe un punto en donde la velocidad va a ser cero, y es la condición de h máxima, y superando ese punto, ahora la gravedad actúa a favor del movimiento. ¿Qué es lo que ocasiona? Que de un valor cero, ahora empiezo a tener ya registros de velocidad que será gradualmente mayor en su proyección vertical. Es decir, ahora la gravedad está ocasionando un movimiento acelerado.
¿Ok? ¿Qué es lo que consideramos entonces? Que ahora en la proyección vertical yo tengo un efecto de movimiento con aceleración también constante, ¿sí? Y esta será referida o representada precisamente por el valor asignado de la gravedad, ¿sí? Y caemos nuevamente en la estructura de las ecuaciones que estuvimos trabajando. Movimiento con aceleración constante, en donde vamos a ajustar, en lugar de que haga referencia de la aceleración constante como tal, aquí entrará el valor de la gravedad. Y eso es lo que vamos a ajustar en nuestra siguiente parte de las ecuaciones, la que tenemos acá. ¿Está clara la imagen? Sí. Ok, gracias. Estamos hablando de que eran las ecuaciones planteadas para el movimiento con aceleración constante. Recuerden, habíamos desarrollado estas tres ecuaciones a partir de las ecuaciones fundamentales, quedando entonces las estructuras que tenemos en este caso, asociadas con la aceleración constante. Decíamos, las dos primeras están referidas con respecto al tiempo, ambas comparten a la aceleración. En la primera se vincula la velocidad, en la segunda tenemos la vinculación con las posiciones, relacionamos la velocidad inicial, y la tercera involucra velocidades, cambio de posición o desplazamiento y la aceleración, y es independiente del tiempo. Si estas ecuaciones las revisamos para la proyección horizontal, dijimos que en la proyección horizontal la tendencia de esta componente es que se mantenga de una magnitud igual. Por consecuencia, la aceleración será cero. ¿Cómo se transforman mis ecuaciones? Todos los términos asociados con la aceleración van a desaparecer, ¿verdad? Porque al ser cero, multiplicado por algo, se hace cero. De tal forma que la primera ecuación implicaría que la velocidad final deberá de ser igual a la velocidad inicial. Pero aquí hay que diferenciar. ¿En dónde? Solamente en la proyección horizontal. Esa proyección horizontal está asociada con el eje en X. Bueno, pues nuestra primera ecuación en la proyección horizontal, así la vamos a referir, que la velocidad final en X es igual a la velocidad inicial en X, ya que la aceleración es cero, el segundo elemento del segundo miembro desaparece, ¿sí? Caso para la segunda ecuación, posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo. Hasta aquí esa estructura se mantiene. Tercer elemento del segundo miembro desaparece, está vinculado con la aceleración. Y estos términos serían entonces considerados como la posición final. Recuerden, dijimos que eran elementos ya de representación vectorial. Aquí estoy viendo el vector velocidad y su composición en componentes horizontal y vertical, X y Y. Una posición, si yo tomo y asocio esta posición, dada a partir del origen, como un vector de posición, ¿sí? Esta posición yo la podré proyectar hacia el eje en X y la podré proyectar hacia el eje en Y. También tiene componentes X y Y, la posición. Esta posición que me interesa en este momento, la estoy revisando para la proyección horizontal. Entonces sería la posición final en X igual a la posición inicial en X, más la componente de la velocidad inicial en X multiplicada por el tiempo. Y ojo ahí, el tiempo, recuerden, no es un vector, sino que es un escalar. Entonces no lo podemos descomponer en X o en Y, sino que es absoluto. De ahí que la ecuación se manifiesta entonces de esta forma, que la posición final en X deberá ser considerada igual
a la posición inicial en X, más la componente de la velocidad inicial en X, multiplicada esta por el tiempo que estoy cambiando ahí de color, ¿sí? Ya que esta no va a tener una proyección para X y para Y, ¿sí? Bien. Tercera ecuación. Decíamos, el término asociado con la aceleración desaparece. Entonces, nuevamente regresamos solamente a la igualdad de la velocidad. Si esta velocidad, yo le quiero quitar el exponente que está al cuadrado, tendría que sacarle raíz, y en ese momento esta estructura pierde los exponentes y me establece que la velocidad final es igual a la velocidad inicial proyectadas en X, que es lo mismo que obtuvimos en esta primera ecuación. Dando por consecuencia entonces que la tercera expresión da el mismo resultado que la primera, entonces no es necesario representarla. Por eso solamente se trabajan dos expresiones, ojo, en la proyección horizontal para el análisis del tiro parabólico. ¿Queda claro esa parte? No sé. Bien. Regresemos a la parte ahora de la cuestión en la proyección vertical. Dijimos, en la proyección vertical, nuestro elemento de aceleración corresponde a la gravedad. Todos los términos asociados con la aceleración serán entonces representados por la gravedad. Y en este caso, pues lo podemos revisar de una vez desde acá, porque aquí no se pierden las tres ecuaciones. ¿Cómo se modificaría nuestra expresión? Que la velocidad final proyectada en Y, en el eje vertical, se va a determinar a partir de la velocidad inicial en Y, sumando a esta la aceleración constante que corresponde a la gravedad, ¿sí? Que aunque es un vector, este es específico sobre el eje, ¿sí? Y esto multiplicado por el tiempo. Tiempo que en el sentido tendría que ser de la misma magnitud, tanto para la proyección horizontal como para la proyección vertical. Y es precisamente este término el que hace la vinculación de las dos proyecciones. El tiempo que invierte una partícula en moverse sobre la trayectoria parabólica, al llegar a un punto específico, es el mismo tiempo que debemos de considerar si lo hiciera sobre la proyección horizontal, tanto como para la proyección vertical, ya que este es un término escalar y es absoluto. Entonces, es el tiempo el elemento que nos permite hacer la fusión entre las dos proyecciones. ¿Sí me explico? Para este caso, entonces, esta es la estructura que presentaría entonces nuestra primera ecuación del movimiento con aceleración constante, proyectada en la vertical, representando el comportamiento de una parábola. Segunda ecuación, todos los términos asociados con la posición, los vectores, definirían sus componentes, que la posición final en Y va a ser igual a la posición inicial en Y, sumándole a esta la componente en Y de la velocidad, multiplicada por el tiempo, más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. No se pierde ningún término. Y por último, que la velocidad final en Y proyectada y elevada al cuadrado se determina a partir de la velocidad inicial en Y al cuadrado más 2 veces la gravedad, 2 veces el valor de la gravedad, por el cambio de posición vertical, es decir, posición final en Y menos posición inicial en Y, que esto nos da la altura, ¿sí? Bien. Y estas serían entonces nuestras tres componentes, nuestras tres ecuaciones de la proyección vertical, que conjuntamente, asociadas con la proyección horizontal, describen todo el escenario del tiro parabólico. Y son de aplicación general y nos van a dar más elementos de interpretación y de análisis que algunas de las expresiones que están particularizadas. Esto lo comparto porque hay expresiones que ya tienen implícito algunas consideraciones de análisis y estas no nos las plantean, no nos las explican,
y cuando nosotros las aplicamos, en cierta forma vamos tendiendo a una mecanización y estas nos van a permitir una interpretación de mayor detalle para nuestros ejercicios o ejemplos. Entonces, esa es la explicación que quería yo dar previo al análisis de los ejemplos. Y recordemos, la sugerencia que yo les había hecho con respecto a la aplicación de estas tres ecuaciones era que no nos limitáramos a extraer solamente una solución, sino revisar el abanico de opciones que tengo para poder estructurar una solución. Y esto es lo que hace un escenario más diversificado, inclusive de mayor certidumbre, porque si obtengo los mismos resultados con un procedimiento que con otro procedimiento, en ese momento voy tomando confianza tanto en el cálculo que yo hago, como en el análisis y la interpretación, incluso en la descripción del fenómeno. Poder analizar de diferentes formas un problema nos da margen para poderlo describir con mayor detalle. O sea, tengo todo el control de los procedimientos y confianza en lo que estoy analizando, que por donde lo tome yo, voy a llegar siempre a los mismos resultados. Esto es entonces nada más la introducción a la temática, justificación de por qué vamos a trabajar con estas ecuaciones que ustedes van a poder encontrar en el Hibbeler, ¿sí? Ahí hace referencia de lanzamiento de proyectiles. Revisen por favor de su bibliografía y pues abran sus micrófonos si tienen algún comentario. Está yo picándole los ojos, ¿verdad? Pareciendo que ahí nos está marcando el tiempo. Entonces, ¿comentarios, compañeros? Sí, profesor, yo tenía un comentario sobre el libro. Descargué la 12ª edición, pero los problemas son diferentes. Entonces, ¿me podría volver a comentar qué edición era el libro que estamos utilizando en el curso? ¿Es el Hibbeler, la 12ª? Sí, es la 12ª edición. Ok, sí, son los que estamos tomando. No tendría que haber una diferencia. Sería cuestión de checarlo. Si quieres, compárteme tal vez ahí les voy a poner la referencia de la pasta, de la portada del libro. No tiene que haber cambio. Bueno, sí, ya sería cosa de detalle, pero... Sí, simplemente de revisar ahí un poco la situación ¿cómo les diré? Es que ni siquiera por cambio de editorial, porque es únicamente la editorial, se me fue el nombre, que lo publica. No debería de haber cambio, pero lo checamos, ¿sí? ¿Quién más, compañeros? ¿Nadie más? Bueno, para efectos de que aprovechemos en este inter, en lo que se conecta, revisen por favor, voy a cerrar la sesión, nos volvemos a conectar, denme unos minutitos para poder borrar, ustedes ingresen y yo les doy el acceso directo, ¿va? Voy a cambiar y voy a graficar solamente el enunciado que vamos a estar trabajando para la sesión. ¿Les parece? Entonces, cierro la pantalla y volvemos a iniciar. Sí, profesor, gracias.